Piensa por un momento, ¿y si pudieras alcanzar una vida plena de paz, armonía y felicidad verdadera, sin las barreras que la mente crea? Imagina vivir cada día con el corazón puro, con una mente libre de angustias, miedos y dudas. ¿No sería esa la verdadera libertad? Hoy voy a compartir contigo algo que puede transformar tu vida para siempre. Revelaré secretos profundos sobre la pureza de la mente y cómo puede conducirte a una felicidad verdadera y duradera. Y lo mejor de todo, el secreto más poderoso será revelado al final. Estos secretos no son solo enseñanzas abstractas o conceptos filosóficos distantes. Son verdades que pueden aplicarse directamente a tu vida. Vamos a sumergirnos juntos en un viaje para entender cómo la mente pura puede ser la clave para una vida repleta de alegría espiritual. La pureza de la mente es un concepto que atraviesa culturas, religiones y filosofías alrededor del mundo. En el budismo se considera esencial para alcanzar el estado de iluminación, donde la mente está libre de las distracciones del ego y de las emociones perturbadoras. En el cristianismo encontramos el mensaje de que bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Ambos enseñamientos nos invitan a buscar un estado de pureza interior que nos permita vivir de forma plena y en armonía con lo divino. Pero, ¿cómo alcanzar este estado de pureza mental? La respuesta no está en una única práctica o creencia, sino en la transformación gradual de cómo vemos el mundo, cómo reaccionamos a las situaciones y cómo alimentamos nuestros pensamientos. La mente pura no es una mente sin pensamientos, sino una mente que elige pensamientos alineados con la paz, el amor y la compasión. A lo largo de este video, verás cómo pequeños cambios en tu día a día pueden ayudarte a alcanzar esa pureza, comenzando con una mirada más atenta y amorosa sobre ti mismo. Vamos a explorar entonces cómo las enseñanzas budistas y los pasajes bíblicos se conectan para guiarnos en este proceso de transformación. En el budismo, la práctica de la meditación es una herramienta central para alcanzar la claridad y la pureza mental. Cuando meditamos, estamos cultivando la capacidad de observar los pensamientos sin identificarnos con ellos, permitiendo que nuestra mente se calme y se torne más receptiva a la sabiduría interior. Buda enseñó que lo que somos hoy viene de nuestros pensamientos de ayer, y esto nos recuerda que somos moldeados no solo por nuestras acciones, sino también por nuestros pensamientos e intenciones. De la misma manera, en la Biblia, vemos que como piensa el hombre en su corazón, así es él. Proverbios 23:7. Esto nos lleva a la comprensión de que nuestros pensamientos tienen el poder de moldear nuestra realidad. Por lo tanto, el primer paso para alcanzar la pureza de la mente es entender el poder del pensamiento y de la intención. Cuando comenzamos a elegir pensamientos que reflejan la verdad divina, la compasión y la bondad, estamos automáticamente purificando nuestra mente. Pero, claro, no es fácil. La mente humana tiende a ser agitada, llena de preocupaciones, juicios y comparaciones. A veces parece imposible encontrar un lugar de paz en medio de la turbulencia diaria. Pero es exactamente en ese caos que podemos encontrar la oportunidad de transformación. Al tomar conciencia de nuestros pensamientos y elegir cultivar aquellos que nos acercan a la paz, comenzamos a cambiar nuestra forma de vivir. Ahora, debes estar preguntándote, ¿cómo podemos cultivar esta pureza mental en nuestro cotidiano? La respuesta está en algo que puede parecer simple, pero es profundamente transformador: la inocencia. Inocencia no significa ingenuidad, sino la capacidad de ver el mundo con los ojos de un niño, sin los filtros del juicio o de las experiencias pasadas. La verdadera inocencia es una mente limpia, sin el peso del pasado o las expectativas del futuro. En el budismo, la inocencia se ve como la mente pura,
no contaminada por las impurezas del deseo, la ira y la ignorancia. En la Biblia vemos la pureza asociada a la sencillez y a la humildad. Jesús, en sus palabras, dijo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Marcos 10:15. Esto nos enseña que la verdadera sabiduría espiritual no viene del conocimiento intelectual o de las complejidades de la vida, sino de la capacidad de entregarnos con un corazón puro y una mente abierta, como un niño que se entrega completamente al amor de sus padres. Ahora, imagina si pudieras mirar al mundo a través de esa lente, sin el filtro de la desconfianza o del miedo. Imagina ver cada situación, cada persona, como una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Eso es lo que la pureza mental puede traer a tu vida. Una nueva forma de ver el mundo con más amor y comprensión. La pureza de la mente nos lleva a un estado de alegría espiritual que trasciende las circunstancias externas. No importa lo que esté sucediendo a tu alrededor, la alegría espiritual es una alegría interna que viene de una conexión profunda con lo divino y con el yo verdadero. En el budismo, esta alegría se llama sukha, que es una felicidad genuina y duradera que surge de la eliminación del sufrimiento y del apego. La felicidad verdadera, según las enseñanzas budistas, no viene de objetos materiales o éxitos externos, sino de la paz interior que nace cuando la mente se libera de sus propias ilusiones. En la Biblia encontramos un concepto similar cuando Jesús habla sobre la paz que Él ofrece. La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. Juan 14:27. Esta paz, que trasciende el entendimiento humano, es la base para una alegría espiritual profunda e inmutable. Esa alegría espiritual no es algo que debemos buscar desde fuera, sino algo que podemos cultivar dentro de nosotros mismos, al purificar nuestra mente y nuestro corazón. Cuando comenzamos a vivir con esa pureza de mente, encontramos una alegría que no depende de las circunstancias externas, sino de una conexión interna con nuestra esencia divina. En este vídeo te guiaré a través de prácticas simples y profundas que pueden ayudarte a alcanzar esa pureza mental. ¿Preparado para comenzar este viaje? Ahora, antes de continuar, me gustaría pedirte que te suscribas al canal, dejes un me gusta, comentes abajo y compartas este vídeo. Sé que estas prácticas pueden transformar tu vida, así como ya han transformado la mía. Vamos juntos a descubrir cómo esa pureza de mente puede llevarnos a la verdadera felicidad espiritual. Vamos al siguiente paso. Ahora que ya has entendido la importancia de la pureza de la mente, vamos a profundizar un poco más en las prácticas que pueden ayudarte a alcanzar ese estado de pureza y alegría espiritual. Como mencioné antes, este no es un cambio que ocurre de la noche a la mañana, sino un proceso continuo de transformación interna. Y en este camino existen herramientas poderosas que podemos utilizar para purificar la mente y renovar el espíritu. Una de las herramientas más poderosas para purificar la mente es la meditación. La meditación es una práctica central en el budismo y es altamente valorada por su capacidad de ayudarnos a observar nuestros pensamientos sin identificarnos con ellos. Nos enseña a traer la atención al momento presente, dejando de lado las preocupaciones con el pasado o con el futuro. En el budismo, la meditación se ve como el camino a la iluminación, la purificación de la mente y la liberación del sufrimiento. Buda dijo que la mente lo es todo. Lo que piensas, te conviertes en eso. La meditación nos ayuda a desarrollar la conciencia plena o mindfulness, que es la capacidad de estar completamente presente en cada momento, sin ser dominado por las distracciones mentales. Al cultivar esta atención plena, conseguimos purificar nuestros pensamientos y reducir la negatividad en nuestras vidas. En la Biblia, aunque la meditación no se aborda de la misma forma que en el budismo,
vemos una práctica similar en los pasajes que hablan sobre meditar en la palabra de Dios. Medita en ella de día y de noche, para que tengas cuidado de hacer conforme a todo lo que en ella está escrito. Josué 1:8. Esta meditación en las Escrituras nos invita a reflexionar profundamente sobre las enseñanzas espirituales y a dejar que ellas guíen nuestras acciones y pensamientos. La práctica de meditación, ya sea enfocada en la respiración, en las palabras sagradas o simplemente en la quietud interior, nos enseña a silenciar la mente y a permitir que la paz y la sabiduría se revelen. Y al hacer eso, podemos cultivar la pureza de mente que nos lleva a la verdadera felicidad. La importancia de la autorreflexión, conociendo a sí mismo para purificar la mente. Además de la meditación, la autorreflexión es una práctica fundamental para purificar la mente y alcanzar la verdadera libertad espiritual. Autorreflexión significa tomarse un tiempo para mirar hacia dentro de sí mismo y cuestionar: ¿cuáles son mis pensamientos? ¿Qué estoy cargando en mi corazón? ¿Cuáles son las creencias que están moldeando mi vida? El budismo enseña que el sufrimiento nace del apego y de la ignorancia. Cuando no estamos conscientes de nuestros propios patrones mentales y emocionales, nos dejamos llevar por ellos, creando más sufrimiento para nosotros mismos. La autorreflexión es una práctica que nos permite observar esos patrones y gradualmente liberarnos de ellos. Nos ayuda a reconocer lo que en nuestra mente necesita ser curado y transformado. En la Biblia también encontramos la importancia del autoanálisis. El salmista dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Salmos 139, 23. Esta invitación a examinarnos a nosotros mismos nos ayuda a descubrir nuestras intenciones más profundas y nos lleva a un proceso de purificación interior. Al reservar tiempo para reflexionar sobre nuestras acciones, pensamientos y emociones, comenzamos a identificar áreas en nuestras vidas que necesitan de sanación y transformación. Esto nos permite vivir de manera más consciente y alineada con los principios de paz y amor. La autorreflexión nos guía a una mente pura, porque nos muestra dónde estamos atascados y lo que necesitamos liberar para encontrar verdadera libertad espiritual. Una de las mayores fuentes de impureza mental es el apego al pasado, ya sea hecho de rencores, resentimientos o arrepentimientos. Cuando nos aferramos a estas emociones negativas, estamos cargando un peso que impide que nuestra mente alcance la paz. El perdón, tanto a nosotros mismos como a los demás, es una de las prácticas más poderosas para limpiar nuestra mente y restaurar la pureza. En el budismo, el perdón se ve como una práctica esencial para alcanzar la iluminación. Al perdonar, no solo liberamos a los demás, sino que también nos liberamos del sufrimiento que el apego al rencor y a la ira nos causa. Buda enseñó que llevar un rencor es como sostener un trozo de carbón ardiente con la intención de lanzárselo a otra persona. Tú eres quien se quema. El perdón, por lo tanto, es un regalo que nos damos a nosotros mismos, permitiéndonos soltar las ataduras que nos atan al sufrimiento del pasado. En la Biblia, el perdón también ocupa un papel central en la purificación de la mente y del corazón. Jesús nos enseñó a perdonar diciendo: perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Mateo 6:12. El perdón nos libera de la esclavitud del resentimiento y de la venganza, permitiendo que la paz de Dios habite en nuestro corazón. Practicar el perdón no significa olvidar las ofensas o pasar por encima del dolor, sino elegir liberar la negatividad y hacer que la paz interior prevalezca. El perdón es un acto de purificación, una manera de limpiar nuestra mente y abrir espacio para la verdadera alegría espiritual. La gratitud es otra práctica esencial que puede ayudar a transformar nuestra mente. En el budismo,
La gratitud se ve como una forma de cultivar el contento y la felicidad. Cuando somos agradecidos, reconocemos el valor de las pequeñas cosas de la vida, lo que nos ayuda a desarrollar una mente más tranquila y una actitud más positiva. En la Biblia vemos que la gratitud también es un principio fundamental para alcanzar la paz interior. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses 5:18. La gratitud nos ayuda a enfocarnos en lo que es bueno en nuestras vidas, en vez de fijarnos en las dificultades o en las carencias. Nos conecta con lo divino y nos permite ver las bendiciones que ya están presentes en nuestra jornada. Al cultivar la gratitud, somos capaces de purificar nuestra mente de las distracciones y de las quejas. La gratitud nos ayuda a percibir la belleza y la bondad del presente, haciéndonos más presentes y más conectados con nuestra esencia espiritual. Ahora que hemos explorado las prácticas fundamentales para cultivar la pureza de la mente, vamos a dar un paso adelante y entender cómo aplicar estas transformaciones de forma práctica y diaria. Transformar la mente no es una tarea puntual, sino una jornada constante. Y a medida que avanzamos, la pureza mental no solo trae paz interior, sino que también abre puertas a una alegría espiritual profunda que trasciende cualquier circunstancia externa. La compasión es una de las fuerzas más poderosas que podemos cultivar para purificar nuestra mente. En el budismo, la compasión se ve como la piedra angular de la iluminación. Cuando practicamos la compasión, estamos trascendiendo el ego y reconociendo el dolor y el sufrimiento de los demás como propios. Esto nos permite ver más allá de las diferencias superficiales y conectarnos profundamente con la humanidad. Buda enseñó que compadecerse de los demás es la mayor virtud. Cuando cultivamos la compasión, no solo ayudamos a los demás a aliviar su sufrimiento, sino que también traemos sanación y alivio para nosotros mismos. La mente que practica la compasión es una mente pura, porque está libre de egoísmo y juicio. Al practicar la compasión, purificamos el corazón y, consecuentemente, nuestra mente se torna más tranquila y alineada con la verdad espiritual. En la Biblia, la compasión es igualmente central para una vida en Cristo. Jesús demostró compasión por todos, especialmente por los marginados y sufrientes. Él nos enseñó que amaos los unos a los otros como yo os he amado. Juan 13:34. El amor y la compasión van juntos, y al practicarlos no solo transformamos nuestra mente, sino que también nos convertimos en instrumentos de paz y sanación para el mundo a nuestro alrededor. Cuando cultivamos la compasión en nuestros corazones, comenzamos a ver a los demás con los ojos de la misericordia, no de la crítica. Esto nos permite vivir con más ligereza y alegría, porque estamos liberándonos de los pesos del juicio y de la intolerancia. Una de las mayores barreras a la pureza de la mente es el apego al pasado y la preocupación por el futuro. La mente muchas veces queda presa en las memorias de lo que ya sucedió o en las ansiedades de lo que está por venir, lo que impide que experimentemos la verdadera alegría del momento presente. El budismo enseña que el sufrimiento nace cuando nos aferramos al pasado o intentamos controlar el futuro. Buda dijo que el pasado no se puede cambiar, el futuro aún no ha llegado, pero el presente es la clave para la verdadera libertad. Vivir en el presente es la esencia de la meditación, de la atención plena, y es a través de este estado de presencia que conseguimos alcanzar la pureza mental. En la Biblia también vemos que vivir en el presente es una forma de confiar en Dios. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Filipenses 4:6. Cuando dejamos de lado las preocupaciones y entregamos nuestros pensamientos a Dios,
somos capaces de vivir con más paz y confianza en el momento presente. Vivir en el presente nos libera de las ataduras del pasado y de las incertidumbres del futuro. Al enfocarnos en el ahora, experimentamos la verdadera paz, porque sabemos que el presente es donde la vida realmente sucede. La pureza mental florece cuando dejamos de luchar contra lo que ya pasó o contra lo que aún no ha sucedido y comenzamos a vivir con gratitud por lo que es. El silencio es una herramienta poderosa para purificar la mente y encontrar claridad espiritual. En el budismo, el silencio no es solo la ausencia de sonido, sino una práctica de estar en comunión con la mente y con lo divino. Buda frecuentemente se retiraba a la soledad, donde podía meditar en silencio y conectarse con su verdadera naturaleza. En el cristianismo, el silencio también se valora como un momento para escuchar la voz de Dios. Jesús muchas veces se retiraba para orar en lugares solitarios, lejos del bullicio del mundo, para conectarse profundamente con el Padre. El salmista escribió: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Salmos 46:10. El silencio es una invitación a parar y escuchar, a abandonar las distracciones y encontrar la verdadera paz interior. Cuando damos espacio al silencio en nuestras vidas, creamos un espacio para que la mente se calme y para que el espíritu se renueve. El silencio permite que la sabiduría divina se revele y que nuestra mente se torne más receptiva a la tranquilidad y a la claridad. En este estado de quietud, la mente se purifica y la alegría espiritual comienza a florecer. Aceptar la realidad como es, sin resistir o luchar contra ella, es una clave fundamental para purificar la mente. La resistencia a la vida y a las circunstancias externas genera sufrimiento, pues crea una lucha constante contra lo que no podemos cambiar. La aceptación, por otro lado, nos permite encontrar paz, incluso ante los desafíos. En el budismo, la aceptación es una práctica esencial para alcanzar la paz interior. Buda dijo que aceptar las cosas como son es la clave para la liberación del sufrimiento. Cuando aceptamos la impermanencia de la vida y la inevitabilidad de los cambios, somos capaces de vivir en armonía con el flujo de la existencia. En la Biblia, Jesús también nos enseña sobre la aceptación. Cuando Él enfrentó el sufrimiento, Él oró: «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Lucas 22:42. Este acto de aceptación profunda nos muestra que, incluso en las adversidades, podemos encontrar paz al someternos a la voluntad divina. Aceptar las cosas como son, sin resistencia, es uno de los mayores actos de pureza mental. Esto nos permite vivir con serenidad, sin ser perturbados por los altos y bajos de la vida. Cuando aceptamos, liberamos la tensión interna y permitimos que la alegría espiritual se manifieste en nuestra mente y corazón. Ahora, usted debe estar preguntándose cómo puede incorporar estas prácticas en su vida cotidiana. La respuesta está en la constancia. La pureza de la mente no es algo que se conquista de una vez, sino que es un proceso continuo de elección diaria. Cada momento ofrece una oportunidad para practicar la compasión, la gratitud, la aceptación y la meditación. Al integrar estas prácticas en su rutina, usted comienza a crear una vida más pura, más alegre y más espiritualmente rica. Ahora que ya hemos explorado el camino para alcanzar y mantener la pureza de la mente, llegamos a la última parte de esta jornada. Vivir la alegría espiritual que emerge cuando nuestra mente está en armonía. Es una alegría que no depende de las circunstancias externas, sino que nace de una paz profunda dentro de nosotros. Cuando nuestra mente está limpia, nuestros corazones abiertos y nuestras acciones alineadas con el bien, experimentamos una felicidad verdadera y duradera. En el budismo, el desapego es una de las claves para la verdadera libertad espiritual. El Buda
enseñó que el apego es la raíz del sufrimiento, porque al aferrarnos a las cosas, a las personas y a las ideas, creamos expectativas que nos llevan a la frustración. Al desapegarnos, dejamos de depender del mundo externo para nuestra felicidad y comenzamos a encontrar alegría en nuestra propia esencia. El desapego no significa no importarse por las cosas o por las personas, sino significa no aferrarse a ellas de una forma que nos cause sufrimiento. Es el reconocimiento de que nada en este mundo es permanente, y al liberarnos del deseo constante de controlar o poseer, ganamos la libertad interior para experimentar la verdadera paz. En la Biblia, vemos que Jesús también habló sobre el desapego de manera profunda. Él nos enseñó que, donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo 6:21. Si nuestra felicidad está dependiendo de bienes materiales o de las circunstancias externas, nunca encontraremos la verdadera paz. El desapego nos permite anclar nuestro corazón en algo eterno, el amor divino. La verdadera alegría espiritual viene cuando entendemos que nuestra felicidad no depende de lo que tenemos, sino de lo que somos. Cuando nos desapegamos, pasamos a vivir con una ligereza interior que nos permite experimentar la verdadera alegría, independientemente de lo que suceda a nuestro alrededor. El servicio a los demás es otra manera poderosa de experimentar la alegría espiritual. En el budismo, el acto de servir es visto como una práctica de compasión, pues al ayudar a los demás estamos ayudando a aliviar su sufrimiento y, al hacer eso, nos volvemos más conscientes de nuestra interconexión con todos los seres. El Buda dijo que el verdadero servicio es aquel que se hace sin esperar nada a cambio. Cuando practicamos el servicio altruista, nuestra mente se purifica, pues nos alejamos del egoísmo y de la búsqueda por reconocimiento. En la Biblia, el servicio al prójimo es igualmente central. Jesús nos enseñó la importancia de amar al prójimo como a nosotros mismos, y esto incluye servir a los demás de manera humilde y generosa, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Mateo 20:28. La verdadera alegría espiritual viene cuando ponemos las necesidades de los demás antes de las nuestras y vivimos en armonía con los principios de amor y compasión. Servir a los demás no es solo una manera de ayudar al prójimo, sino también es un camino para nuestra propia transformación interior. Al practicar el servicio, nuestra mente se purifica y nuestra alma se eleva, creando una alegría profunda que trasciende el ego y el deseo. En un mundo que nunca para, encontrar momentos de silencio puede parecer difícil. Sin embargo, el silencio interno es una de las mayores fuentes de alegría espiritual. En el budismo, el silencio es la base de la meditación y de la contemplación. Cuando nos retiramos del ruido externo y encontramos la quietud dentro de nosotros, somos capaces de conectarnos con nuestra verdadera esencia. El Buda dijo que el silencio es el camino a la verdadera sabiduría. Es en el silencio de la mente que encontramos la claridad y la paz que nos conducen a la iluminación. En la Biblia vemos que Dios habla con aquellos que están dispuestos a escuchar. Muchas veces, la voz de Dios se encuentra no en grandes eventos o manifestaciones externas, sino en el silencio. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmos 46:10. El silencio nos permite oír la voz divina, sentir la presencia de Dios y experimentar una paz que va más allá del entendimiento humano. Cuando cultivamos el silencio en nuestras vidas, no solo alejamos las distracciones, sino que también creamos un espacio para que la verdadera alegría espiritual florezca. Este silencio no es vacío, sino que está lleno de la paz de Dios y la sabiduría que viene de dentro. La gratitud es una clave poderosa para acceder a la alegría espiritual. Cuando somos agradecidos,
nuestra mente se vuelve hacia lo que hay de bueno y bello en nuestras vidas. En vez de enfocarnos en las fallas o dificultades, elegimos ver las bendiciones que están a nuestro alrededor. Este cambio de perspectiva es esencial para purificar la mente y permitir que la alegría se manifieste. En el budismo, la gratitud se ve como una práctica que nos conecta con el presente y con las bendiciones que Él trae. Cuando somos agradecidos, nuestra mente se calma y nuestra paz interior se fortalece. El Buda enseñó que la gratitud es la más noble de todas las virtudes, porque nos ayuda a reconocer la belleza de la vida tal como es, sin desear que las cosas sean diferentes. En la Biblia, la gratitud es igualmente importante. En 1 Tesalonicenses 5:18, somos instruidos a dar gracias en todo. La gratitud transforma nuestra visión de vida y nos permite vivir con un corazón lleno de alegría y paz. Al practicar la gratitud, alineamos nuestras vidas con la abundancia divina y comenzamos a vivir de manera más plena. Por fin, la verdadera alegría espiritual surge de la sabiduría profunda que adquirimos a lo largo de nuestra jornada. En el budismo, la sabiduría no es solo conocimiento intelectual, sino una comprensión profunda de la naturaleza de la vida y del sufrimiento. Buda nos enseñó que el conocimiento es el inicio de la liberación, y cuando entendemos la verdadera naturaleza de las cosas, podemos trascender el sufrimiento y encontrar la paz. En la Biblia, la sabiduría es igualmente valorada. Proverbios 4:7 dice, la sabiduría es lo principal. Adquiere sabiduría, y con todo lo que adquieras, adquiere entendimiento. La verdadera sabiduría nos enseña a vivir de acuerdo con los principios divinos, a comprender el propósito de la vida y a vivir en armonía con la voluntad de Dios. La sabiduría nos permite vivir con un corazón puro y una mente clara. Cuando entendemos la verdad de la vida y del sufrimiento, somos capaces de vivir con una alegría que no depende de las circunstancias externas, sino que viene de la comprensión y de la conexión con lo divino. Llegamos al final de esta jornada, pero la verdadera transformación nunca tiene un fin. Al incorporar las prácticas que hemos discutido hoy, la meditación, la compasión, el perdón, la gratitud, el desapego, el servicio al prójimo y el silencio interior, usted estará cultivando una mente pura y un espíritu alegre. Esta es la clave para una vida de verdadera paz y felicidad. La pureza de la mente nos lleva a la alegría espiritual, y esta alegría no depende de lo que sucede a nuestro alrededor, sino de una transformación interna profunda. Recuerde, la pureza de la mente no es una meta a alcanzar, sino una jornada a vivir. Y a medida que usted se dedique a esta jornada, encontrará más paz, más alegría y una conexión más profunda con lo divino. La verdadera felicidad comienza con la purificación de la mente y el despertar del espíritu. El budismo enseña que el sufrimiento surge cuando nos aferramos al pasado o intentamos controlar el futuro. Buda dijo que el pasado no se puede cambiar. El futuro aún no ha llegado, pero el presente es la clave para la verdadera libertad. Vivir en el presente es la esencia de la meditación, de la atención plena, y es a través de este estado de presencia que conseguimos alcanzar la pureza de la mente. En la Biblia también vemos que vivir en el presente es una forma de confiar en Dios. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios con acción de gracias. Filipenses 4:6. Cuando dejamos de lado las preocupaciones y entregamos nuestros pensamientos a Dios, somos capaces de vivir con más paz y confianza en el momento presente. Vivir en el presente nos libera de las ataduras del pasado y de las incertidumbres del futuro. Al enfocarnos en el ahora, experimentamos la verdadera paz, porque sabemos que el presente es donde la vida realmente sucede.
La pureza mental florece cuando dejamos de luchar contra lo que ya pasó o contra lo que aún no ha pasado y comenzamos a vivir con gratitud por lo que es. El silencio es una herramienta poderosa para purificar la mente y encontrar claridad espiritual. En el budismo, el silencio no es solo la ausencia de sonido, sino una práctica de estar en comunión con la mente y con lo divino. Buda frecuentemente se retiraba a la soledad, donde podía meditar en silencio y conectarse con su verdadera naturaleza. En el cristianismo, el silencio también se valora como un momento para escuchar la voz de Dios. Jesús muchas veces se retiraba para orar en lugares solitarios, lejos del bullicio del mundo, para conectarse profundamente con el Padre. El salmista escribió: «Callad y conoced que yo soy Dios». Salmos 46:10. El silencio es una invitación a parar y escuchar, a abandonar las distracciones y encontrar la verdadera paz interior. Cuando damos espacio al silencio en nuestras vidas, creamos un espacio para que la mente se calme y para que el espíritu se renueve. El silencio permite que la sabiduría divina se revele y que nuestra mente se torne más receptiva a la tranquilidad y a la claridad. En este estado de quietud, la mente se purifica y la alegría espiritual comienza a florecer. Aceptar la realidad como es, sin resistirla o luchar contra ella, es una clave fundamental para purificar la mente. La resistencia a la vida y a las circunstancias externas genera sufrimiento, pues crea una lucha constante contra lo que no podemos cambiar. La aceptación, por otro lado, nos permite encontrar paz, incluso ante los desafíos. En el budismo, la aceptación es una práctica esencial para alcanzar la paz interior. Buda dijo que aceptar las cosas como son es la clave para la liberación del sufrimiento. Cuando aceptamos la impermanencia de la vida y la inevitabilidad de los cambios, somos capaces de vivir en armonía con el flujo de la existencia. En la Biblia, Jesús también nos enseña sobre la aceptación. Cuando Él enfrentó el sufrimiento, Él oró: «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Lucas 22:42. Este acto de aceptación profunda nos muestra que incluso en las adversidades podemos encontrar paz al someternos a la voluntad divina. Aceptar las cosas como son, sin resistencia, es uno de los mayores actos de pureza mental. Esto nos permite vivir con serenidad, sin ser perturbados por los altibajos de la vida. Cuando aceptamos, liberamos la tensión interna y permitimos que la alegría espiritual se manifieste en nuestra mente y corazón. Ahora, usted debe estar preguntándose cómo puede incorporar estas prácticas en su vida cotidiana. La respuesta está en la constancia. La pureza de la mente no es algo que se conquista de una vez, sino que es un proceso continuo de elección diaria. Cada momento ofrece una oportunidad para practicar la compasión, la gratitud, la aceptación y la meditación. Al integrar estas prácticas en su rutina, usted comienza a crear una vida más pura, más alegre y más espiritualmente rica. Ahora que ya hemos explorado el camino para alcanzar y mantener la pureza de la mente, llegamos a la última parte de esta jornada. Vivir la alegría espiritual que emerge cuando nuestra mente está en armonía. Es una alegría que no depende de las circunstancias externas, sino que nace de una paz profunda dentro de nosotros. Cuando nuestra mente está limpia, nuestros corazones abiertos y nuestras acciones alineadas con el bien, experimentamos una felicidad verdadera y duradera. En el budismo, el desapego es una de las claves para la verdadera libertad espiritual. El Buda enseñó que el apego es la raíz del sufrimiento, porque al aferrarnos a las cosas, a las personas y a las ideas, creamos expectativas que nos llevan a la frustración. Al desprendernos, dejamos de depender del mundo externo para nuestra felicidad y comenzamos a encontrar alegría en nuestra propia esencia.
El desapego no significa no importarse por las cosas o por las personas, sino significa no aferrarse a ellas de forma que nos cause sufrimiento. Es el reconocimiento de que nada en este mundo es permanente, y al liberarnos del deseo constante de controlar o poseer, ganamos la libertad interior para experimentar la verdadera paz. En la Biblia, vemos que Jesús también habló sobre el desapego de manera profunda. Él nos enseñó que, donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo 6:21. Si nuestra felicidad está dependiendo de bienes materiales o de las circunstancias externas, nunca encontraremos la verdadera paz. El desapego nos permite anclar nuestro corazón en algo eterno, el amor divino. La verdadera alegría espiritual viene cuando entendemos que nuestra felicidad no depende de lo que tenemos, sino de lo que somos. Cuando nos desapegamos, pasamos a vivir con una ligereza interior que nos permite experimentar la verdadera alegría, independientemente de lo que suceda a nuestro alrededor. El servicio a los demás es otra manera poderosa de experimentar la alegría espiritual. En el budismo, el acto de servir es visto como una práctica de compasión, pues al ayudar a los demás, estamos ayudando a aliviar su sufrimiento. Y al hacerlo, nos volvemos más conscientes de nuestra interconexión con todos los seres. El Buda dijo que el verdadero servicio es aquel que se hace sin esperar nada a cambio. Cuando practicamos el servicio altruista, nuestra mente se purifica, pues nos alejamos del egoísmo y de la búsqueda de reconocimiento. En la Biblia, el servicio al prójimo es igualmente central. Jesús nos enseñó la importancia de amar al prójimo como a nosotros mismos, y esto incluye servir a los demás de manera humilde y generosa, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Mateo 20:28. La verdadera alegría espiritual viene cuando ponemos las necesidades de los demás antes de las nuestras y vivimos en armonía con los principios de amor y compasión. Servir a los demás no es solo una manera de ayudar al prójimo, sino también es un camino para nuestra propia transformación interior. Al practicar el servicio, nuestra mente se purifica y nuestra alma se eleva, creando una alegría profunda que trasciende el ego y el deseo. En un mundo que nunca para, encontrar momentos de silencio puede parecer difícil. Sin embargo, el silencio interno es una de las mayores fuentes de alegría espiritual. En el budismo, el silencio es la base de la meditación y de la contemplación. Cuando nos retiramos del ruido externo y encontramos la quietud dentro de nosotros, somos capaces de conectarnos con nuestra verdadera esencia. El Buda dijo que el silencio es el camino a la verdadera sabiduría. Es en el silencio de la mente que encontramos la claridad y la paz que nos conducen a la iluminación. En la Biblia vemos que Dios habla con aquellos que están dispuestos a escuchar. Muchas veces la voz de Dios se encuentra no en grandes eventos o manifestaciones externas, sino en el silencio. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmos 46:10. El silencio nos permite escuchar la voz divina, sentir la presencia de Dios y experimentar una paz que va más allá del entendimiento humano. Cuando cultivamos el silencio en nuestras vidas, no solo alejamos las distracciones, sino que también creamos un espacio para que la verdadera alegría espiritual florezca. Ese silencio no es vacío, sino que está lleno de la paz de Dios y la sabiduría que viene de adentro. La gratitud es una clave poderosa para acceder a la alegría espiritual. Cuando somos agradecidos, nuestra mente se vuelve hacia lo que hay de bueno y bello en nuestras vidas. En vez de enfocarnos en las fallas o dificultades, elegimos ver las bendiciones que están a nuestro alrededor. Este cambio de perspectiva es esencial para purificar la mente y permitir que la alegría se manifieste. En el budismo, la gratitud se ve como una práctica que nos conecta con el presente y con las bendiciones que Él trae. Cuando somos agradecidos, nuestra mente se calma y nuestra paz interior se fortalece.
El Buda enseñó que la gratitud es la más noble de todas las virtudes, porque nos ayuda a reconocer la belleza de la vida tal como es, sin desear que las cosas sean diferentes. En la Biblia, la gratitud es igualmente importante. En 1 Tesalonicenses 5:18, somos instruidos a dar gracias en todo. La gratitud transforma nuestra visión de la vida y nos permite vivir con un corazón lleno de alegría y paz. Al practicar la gratitud, alineamos nuestras vidas con la abundancia divina y comenzamos a vivir de manera más plena. Por último, la verdadera alegría espiritual surge de la sabiduría profunda que adquirimos a lo largo de nuestra jornada. En el budismo, la sabiduría no es solo conocimiento intelectual, sino una comprensión profunda de la naturaleza de la vida y del sufrimiento. Buda nos enseñó que el conocimiento es el inicio de la liberación, y cuando entendemos la verdadera naturaleza de las cosas, podemos trascender el sufrimiento y encontrar la paz. En la Biblia, la sabiduría es igualmente valorada. Proverbios 4:7 dice: la sabiduría es lo principal. Adquiere sabiduría y con todos tus bienes adquiere entendimiento. La verdadera sabiduría nos enseña a vivir de acuerdo con los principios divinos, a comprender el propósito de la vida y a vivir en armonía con la voluntad de Dios. La sabiduría nos permite vivir con un corazón puro y una mente clara. Cuando entendemos la verdad de la vida y del sufrimiento, somos capaces de vivir con una alegría que no depende de las circunstancias externas, sino que viene de la comprensión y de la conexión con lo divino. Llegamos al final de esta jornada, pero la verdadera transformación nunca tiene un fin. Al incorporar las prácticas que hemos discutido hoy, la meditación, la compasión, el perdón, la gratitud, el desapego, el servicio al prójimo y el silencio interior, usted estará cultivando una mente pura y un espíritu alegre. Esta es la clave para una vida de verdadera paz y felicidad. La pureza de la mente nos lleva a la alegría espiritual, y esa alegría no depende de lo que sucede a nuestro alrededor, sino de una transformación interna profunda. Recuerde, la pureza de la mente no es una meta a alcanzar, sino un viaje a vivir. Y a medida que usted se dedica a este viaje, encontrará más paz, más alegría y una conexión más profunda con lo divino. La verdadera felicidad comienza con la purificación de la mente y el despertar del espíritu. El budismo enseña que el sufrimiento surge cuando nos aferramos al pasado o intentamos controlar el futuro. Buda dijo que el pasado no se puede cambiar. El futuro aún no ha llegado, pero el presente es la clave para la verdadera libertad. Vivir en el presente es la esencia de la meditación, de la atención plena, y es a través de este estado de presencia que conseguimos alcanzar la pureza mental. En la Biblia también vemos que vivir en el presente es una forma de confiar en Dios. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Filipenses 4:6. Cuando dejamos de lado las preocupaciones y entregamos nuestros pensamientos a Dios, somos capaces de vivir con más paz y confianza en el momento presente. Vivir en el presente nos libera de las ataduras del pasado y de las incertidumbres del futuro. Al enfocarnos en el ahora, experimentamos la verdadera paz, porque sabemos que el presente es donde la vida realmente sucede. La pureza mental florece cuando dejamos de luchar contra lo que ya sucedió o contra lo que aún no ha sucedido, y comenzamos a vivir con gratitud por lo que es. El silencio es una herramienta poderosa para purificar la mente y encontrar claridad espiritual. En el budismo, el silencio no es solo la ausencia de sonido, sino una práctica de estar en comunión con la mente y con lo divino. Buda frecuentemente se retiraba a la soledad,
donde podía meditar en silencio y conectarse con su verdadera naturaleza. En el cristianismo, el silencio también se valora como un momento para escuchar la voz de Dios. Jesús muchas veces se retiraba para orar en lugares solitarios, lejos del bullicio del mundo, para conectarse profundamente con el Padre. El salmista escribió: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Salmos 46:10. El silencio es una invitación a parar y escuchar, a abandonar las distracciones y encontrar la verdadera paz interior. Cuando damos espacio al silencio en nuestras vidas, creamos un espacio para que la mente se calme y para que el espíritu se renueve. El silencio permite que la sabiduría divina se revele y que nuestra mente se torne más receptiva a la tranquilidad y a la claridad. En este estado de quietud, la mente se purifica y la alegría espiritual comienza a florecer. Aceptar la realidad como es, sin resistir o luchar contra ella, es una clave fundamental para purificar la mente. La resistencia a la vida y a las circunstancias externas genera sufrimiento, pues crea una lucha constante contra lo que no podemos cambiar. La aceptación, por otro lado, nos permite encontrar paz, incluso ante los desafíos. En el budismo, la aceptación es una práctica esencial para alcanzar la paz interior. Buda dijo que aceptar las cosas como son es la clave para la liberación del sufrimiento. Cuando aceptamos la impermanencia de la vida y la inevitabilidad de los cambios, somos capaces de vivir en armonía con el flujo de la existencia. En la Biblia, Jesús también nos enseña sobre la aceptación. Cuando Él enfrentó el sufrimiento, Él oró: «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Lucas 22:42. Este acto de aceptación profunda nos muestra que incluso en las adversidades podemos encontrar paz al someternos a la voluntad divina. Aceptar las cosas como son, sin resistencia, es uno de los mayores actos de pureza mental. Esto nos permite vivir con serenidad, sin ser perturbados por los altibajos de la vida. Cuando aceptamos, liberamos la tensión interna y permitimos que la alegría espiritual se manifieste en nuestra mente y corazón. Ahora, usted debe estar preguntándose cómo puede incorporar estas prácticas en su vida cotidiana. La respuesta está en la consistencia. La pureza de la mente no es algo que se conquista de una vez, sino que es un proceso continuo de elección diaria. Cada momento ofrece una oportunidad para practicar la compasión, la gratitud, la aceptación y la meditación. Al integrar estas prácticas en su rutina, usted comienza a crear una vida más pura, más alegre y más espiritualmente rica. Ahora que ya exploramos el camino para alcanzar y mantener la pureza de la mente, llegamos a la última parte de esta jornada: vivir la alegría espiritual que emerge cuando nuestra mente está en armonía. Es una alegría que no depende de las circunstancias externas, sino que nace de una paz profunda dentro de nosotros. Cuando nuestra mente está limpia, nuestros corazones abiertos y nuestras acciones alineadas con el bien, experimentamos una felicidad verdadera y duradera. En el budismo, el desapego es una de las claves para la verdadera libertad espiritual. El Buda enseñó que el apego es la raíz del sufrimiento, porque al aferrarnos a las cosas, a las personas y a las ideas, creamos expectativas que nos llevan a la frustración. Al desapegarnos, dejamos de depender del mundo externo para nuestra felicidad y comenzamos a encontrar alegría en nuestra propia esencia. El desapego no significa no importarse por las cosas o por las personas, sino significa no aferrarse a ellas de forma que nos cause sufrimiento. Es el reconocimiento de que nada en este mundo es permanente, y al liberarnos del deseo constante de controlar o poseer, ganamos la libertad interior para experimentar la verdadera paz. En la Biblia vemos que Jesús también habló sobre el desapego de manera profunda.
Él nos enseñó que donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo 6:21. Si nuestra felicidad está dependiente de bienes materiales o de las circunstancias externas, nunca encontraremos la verdadera paz. El desapego nos permite anclar nuestro corazón en algo eterno, el amor divino. La verdadera alegría espiritual viene cuando entendemos que nuestra felicidad no depende de lo que tenemos, sino de lo que somos. Cuando nos desapegamos, pasamos a vivir con una ligereza interior que nos permite experimentar la verdadera alegría, independientemente de lo que suceda a nuestro alrededor. El servicio a los demás es otra manera poderosa de experimentar la alegría espiritual. En el budismo, el acto de servir es visto como una práctica de compasión, pues al ayudar a los demás, estamos ayudando a aliviar su sufrimiento y, al hacerlo, nos volvemos más conscientes de nuestra interconexión con todos los seres. El Buda dijo que el verdadero servicio es aquel que se hace sin esperar nada a cambio. Cuando practicamos el servicio altruista, nuestra mente se purifica, pues nos alejamos del egoísmo y de la búsqueda por reconocimiento. En la Biblia, el servicio al prójimo es igualmente central. Jesús nos enseñó la importancia de amar al prójimo como a nosotros mismos, y esto incluye servir a los demás de manera humilde y generosa, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Mateo 20:28. La verdadera alegría espiritual viene cuando ponemos las necesidades de los demás antes de las nuestras y vivimos en armonía con los principios de amor y compasión. Servir a los demás no es solo una manera de ayudar al prójimo, sino también es un camino para nuestra propia transformación interior. Al practicar el servicio, nuestra mente se purifica y nuestra alma se eleva, creando una alegría profunda que trasciende el ego y el deseo. En un mundo que nunca para, encontrar momentos de silencio puede parecer difícil. Sin embargo, el silencio interno es una de las mayores fuentes de alegría espiritual. En el budismo, el silencio es la base de la meditación y de la contemplación. Cuando nos retiramos del ruido externo y encontramos la quietud dentro de nosotros, somos capaces de conectarnos con nuestra verdadera esencia. El Buda dijo que el silencio es el camino a la verdadera sabiduría. Es en el silencio de la mente que encontramos la claridad y la paz que nos conducen a la iluminación. En la Biblia vemos que Dios habla con aquellos que están dispuestos a escuchar. Muchas veces, la voz de Dios se encuentra no en grandes eventos o manifestaciones externas, sino en el silencio. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmos 46:10. El silencio nos permite oír la voz divina, sentir la presencia de Dios y experimentar una paz que va más allá del entendimiento humano. Cuando cultivamos el silencio en nuestras vidas, no solo alejamos las distracciones, sino que también creamos un espacio para que la verdadera alegría espiritual florezca. Este silencio no es vacío, sino que está lleno de la paz de Dios y la sabiduría que viene de adentro. La gratitud es una clave poderosa para acceder a la alegría espiritual. Cuando somos agradecidos, nuestra mente se vuelve hacia lo que hay de bueno y bello en nuestras vidas. En vez de enfocarnos en las fallas o dificultades, elegimos ver las bendiciones que están a nuestro alrededor. Este cambio de perspectiva es esencial para purificar la mente y permitir que la alegría se manifieste. En el budismo, la gratitud se ve como una práctica que nos conecta con el presente y con las bendiciones que Él trae. Cuando somos agradecidos, nuestra mente se calma y nuestra paz interior se fortalece. El Buda enseñó que la gratitud es la más noble de todas las virtudes, porque nos ayuda a reconocer la belleza de la vida tal como es, sin desear que las cosas sean diferentes. En la Biblia, la gratitud es igualmente importante. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos instruye a dar gracias en todo.
La gratitud transforma nuestra visión de la vida y nos permite vivir con un corazón lleno de alegría y paz. Al practicar la gratitud, alineamos nuestras vidas con la abundancia divina y comenzamos a vivir de manera más plena. Por fin, la verdadera alegría espiritual surge de la sabiduría profunda que adquirimos a lo largo de nuestra jornada. En el budismo, la sabiduría no es solo conocimiento intelectual, sino una comprensión profunda de la naturaleza de la vida y del sufrimiento. Buda nos enseñó que el conocimiento es el inicio de la liberación, y cuando entendemos la verdadera naturaleza de las cosas, podemos trascender el sufrimiento y encontrar la paz. En la Biblia, la sabiduría es igualmente valorada. Proverbios 4:7 dice: la sabiduría es lo principal. Adquiere sabiduría y con todos tus bienes adquiere entendimiento. La verdadera sabiduría nos enseña a vivir de acuerdo con los principios divinos, a comprender el propósito de la vida y a vivir en armonía con la voluntad de Dios. La sabiduría nos permite vivir con un corazón puro y una mente clara. Cuando entendemos la verdad de la vida y del sufrimiento, somos capaces de vivir con una alegría que no depende de las circunstancias externas, sino que viene de la comprensión y de la conexión con lo divino. Llegamos al final de esta jornada, pero la verdadera transformación nunca tiene un fin. Al incorporar las prácticas que discutimos hoy, la meditación, la compasión, el perdón, la gratitud, el desapego, el servicio al prójimo y el silencio interior, usted estará cultivando una mente pura y un espíritu alegre. Esta es la clave para una vida de verdadera paz y felicidad. La pureza de la mente nos lleva a la alegría espiritual, y esta alegría no depende de lo que sucede a nuestro alrededor, sino de una transformación interna profunda. Recuerde, la pureza de la mente no es una meta a alcanzar, sino una jornada a vivir. Y a medida que usted se dedica a esta jornada, encontrará más paz, más alegría y una conexión más profunda con lo divino. La verdadera felicidad comienza con la purificación de la mente y el despertar del espíritu.